Hola, hola, apreciados emprendedores y empresarios. Nuevamente los recibimos en este espacio para que tratemos temas muy importantes para el mundo empresarial y el emprendimiento. Vamos a continuar con el tema que estuvimos desarrollando sobre la estructura de costos y el manejo de un restaurante. A través de nuestro último video hemos tenido muchas solicitudes donde nos piden ampliar ciertos temas. En este caso vamos a atender el tema de Santiago, en Sinaloa, en Ciudad de México, a través de Jennifer, que me preguntan cómo pueden tomar decisiones a través de la estructura de costos, específicamente con el punto de equilibrio y el manejo del margen de contribución. Nos parece algo muy importante, entonces lo vamos a tratar como continuidad del tema que hemos venido tratando, y también agradecerles todos sus comentarios sobre nuestro video y expresarles que si tienen alguna consulta, algún tema que quisieran que tratemos de manera específica, lo pueden solicitar. Estamos precisamente para apoyar a los empresarios. Entonces, no se diga más, vamos a profundizar de una manera muy corta y práctica cómo podemos hacer uso del punto de equilibrio y el margen de contribución. Entonces es fundamental, entonces no se despeguen de este video que ya vamos a arrancar, así que iniciemos. Continuando con nuestro caso que estuvimos trabajando en nuestro último video, vamos a revisar el tema de este restaurante que inicialmente tuvo varias dificultades porque tenía una estructura que lo hacía muy costoso la operación, pero nos piden que revisemos el tema del punto de equilibrio. En el punto de equilibrio podemos observar la dinámica que tiene nuestro caso. Aquí podemos ver el punto de equilibrio para cada caso en particular. Se vendieron 3.900 unidades y el punto de equilibrio nos indica que, de acuerdo a la estructura de costos que tenía en ese momento, requería vender 5.371. Son muchas unidades adicionales a las 3.900. Adicional, recuerden que habíamos encontrado que había sobrecostos. Entonces, esta situación, vemos que al nivel de producción en el que estábamos, de 3.900 unidades, generaban ventas por $32.000. Esos $32.000 cubre los valores del costo variable, pero no le alcanza para cubrir los costos fijos. Por lo tanto, por eso tiene una pérdida. Los costos son demasiado elevados para el nivel de ingreso. Sin embargo, viendo esta situación, podemos nosotros, a través de la herramienta, poderle decir, bueno, y si yo quisiera tener una rentabilidad, digamos que en un mes de operaciones yo me pueda ganar $2.500 libres. Al hacer eso de los $2.500 libres y que alcance yo a cubrir toda esta mi operación, tendría que vender entre 6.319 y 6.581 unidades por encima del punto de equilibrio para poder generar. Pero veo que hay una situación: los costos variables cortan antes del punto de equilibrio con los costos fijos. Esta situación lo que me muestra es que los costos variables son muy elevados y son los que me están causando esta problemática. Esto descubrimos nosotros, que tuvimos que corregir todo el tema de esos costos variables en cuanto a la elaboración de los platos. En la estructura nosotros vimos que durante los primeros meses comenzamos a hacer los ajustes necesarios para lograr los mejores resultados posibles en el negocio, y solamente después en el segundo semestre comenzamos a ver los resultados, debido a que estamos controlando los costos y la estructura. Muy interesante, ¿verdad? Ahora, pero hay que tener mucho cuidado en algo que hacemos mucho énfasis. Hay que mantener el control de la estructura de costos. El punto de equilibrio te permite hacer un análisis
muy detallado, pero hay que tener en cuenta que esas condiciones estructurales van a depender de que se siga controlando y que mantengamos nuestra estructura de gastos fijos, costos y gastos fijos y variables, con el fin de poder garantizar la estabilidad y que esa estructura no nos vaya a generar resultados equívocos a los que ya tenemos establecidos. Retomando en el punto de equilibrio, con ese nivel que teníamos de elevados costos, el pensar que podemos pasar de 3.900 a 6.300 unidades para lograr una rentabilidad esperada sería incrementar nuestro sistema de ventas en un 62%. Eso lo hace poco probable. Entonces nosotros vamos a ir avanzando y en la medida que van pasando los meses y corregimos la situación de los costos, vemos que el costo variable se va alejando más al cruce con los costos fijos, sobre todo después del punto de equilibrio. Esto es un indicativo de que ya tengo controlados los costos y ya me va a ser más fácil poder generar una utilidad. En este caso, en febrero logramos ya no estar en pérdida, pero a duras penas alcanzamos a cubrir la operación. A duras penas alcanzamos a cubrir la operación y los costos variables los alcanzamos a reducir de 18.000 a 17.000, pero apenas era el inicio del camino. Posteriormente, un mes después, tuvimos un inconveniente de unos sobrecostos en la parte administrativa, los cuales después de 2 meses lo pudimos solucionar. Pero ya después de haber avanzado, restringido la producción, comenzando a producir en un sitio diferente y no directamente en el sitio, ¿qué notamos? Notamos que ya la estructura ya es mucho más confiable, en el sentido que el cruce de los costos variables es más alejado y ya estoy teniendo una utilidad de $2.000 y que mis costos variables pasaron a ser de 14.000. Mire que logramos $5.000 en reducción de los costos variables. Y eso significa gracias al ajuste que hicimos y que identificamos a través de los controles. Ya en este nivel, si yo digo, bueno, porque este nivel de estructura yo la voy a tener, por lo menos fue la última que me reportó el último mes de operaciones. Esta estructura operativa puede variar. ¿Qué me va a hacer variar? Le va a hacer variar si hay un incremento en los costos de los insumos. Si de pronto tenemos un avance tecnológico que nos permita hacer más eficientes. Entonces, esta estructura, en el momento en que nosotros dejemos de controlar los costos y se nos varíen, dejemos que se incrementen los costos fijos, no volvemos a controlar los costos variables y dejamos que se desboquen, la estructura cambia y entonces puede ser más complicado producir. ¿Cuál es la clave para yo poder tener confianza en que yo tengo controlada mi estructura y que yo voy a poder plantearme una rentabilidad y enfocarlo a un número de productos, a unas ventas específicas? Gracias al control. Ese control se logra a través de la estructura operativa. Entonces, ya en el segundo semestre ya estábamos controlando, redujimos en un 50% el costo de la materia prima operativa. Recuerden que antes era el 53% de las ventas. Incrementamos las ventas en 54.000 cuando antes estaban en 35.000. Y este control de ir vigilando mes a mes que estos costos no se me desfasen proporcionalmente a la estructura. Esto permite que al revisar todo el tema del punto de equilibrio podamos tener para los meses siguientes una estructura que me va a permitir tener más confianza en los resultados. Como ya yo tengo controlado, mire la inclinación que ha tenido los costos variables. Esta forma es la que me da todo este espacio, la posibilidad de ir creciendo en ventas y en rentabilidad, porque tengo el cruce de los costos variables. Necesitábamos bajar la inclinación para que el cruce fuera más adelante, y eso me va a permitir, si yo controlo los costos a través de los indicadores,
voy a lograr mantener esta rentabilidad. Genial, ¿cierto? Y no hay que ser un experto porque no les voy a explicar cómo se hacen estos cálculos, sino necesitamos saber el resultado. Si yo tengo controlada la estructura y tengo controlado el punto de equilibrio, yo voy a tener la tranquilidad que esta estructura se va a mantener. Miren que en junio tengo esta figura del punto de equilibrio y mire que se mantiene en los siguientes meses. Hay unas pequeñas variaciones, pero se mantiene el tipo de figura. Eso me da la tranquilidad de yo poder proyectar bajo esta estructura, por ejemplo, qué tendría que hacer, porque ya estoy teniendo utilidades de $10,000. Por ejemplo, si como ya tengo controlada mi estructura de costos y puedo tener confianza en que esta estructura la estoy manteniendo a través de los controles, yo puedo pensar, ya en agosto teníamos $10,000 de ganancia libre, neta, en nuestro negocio gracias a los controles. Digamos, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero que me quede una utilidad libre de $20,000? ¿Qué me dice el sistema? Necesitamos vender 5,876 unidades o 6,200 entre este rango. Es incrementar las ventas en un 37, en un 46% para duplicar mi utilidad. O si yo solo quiero simplemente un pequeño incremento de 10,000 de utilidad libre, pasar a 15,000. Significaría que con un incremento del 20%, entre el 20 y el 30% de las ventas, yo podría lograr tener estos 15,000 libres de utilidad bajo esta estructura, con la confianza que la estoy controlando, porque eso es clave. Lo que yo logre este mes en mi estructura, el otro mes se puede cambiar si yo dejo de controlar mis costos. Entonces miren la importancia de la estructura de costos, porque esta estructura de costos, si yo la controlo con un mecanismo como este, manteniendo los indicadores, haciendo seguimiento y cuando es necesario intervenir, como lo hicimos durante los primeros 6 meses, vamos a poder disfrutar de los beneficios que obtuvo esta empresa. Entonces, la importancia de los costos no la debemos de subestimar. Quiero que miremos lo que es el margen de contribución, sobre todo el margen de contribución unitario. Este me permite saber cuáles son, en qué momento, me permite conocer cuáles son los productos que son rentables y en qué medida lo son. Por ejemplo, si yo comparo el margen de contribución unitario de cada producto, estoy viendo que a un precio de $7.99 de este producto de salchipapa tradicional, tiene el margen de contribución de 5.03. O sea, yo logro cubrir mis costos variables y me generaría podría cubrir mis costos variables y tendría un costo de 6.43 total. O sea que el precio alcanza a cubrir mis costos variables y fijos unitarios y me estaría generando una utilidad de $1.56 cada vez que yo vendo ese producto. Y aquí podemos ver que están en verde los que tienen mayor rentabilidad. ¿Sí? Yo puedo identificar a través del margen de contribución que se está generando cuáles son los que más rentabilidad están ofreciendo y cuáles son los de menos rentabilidad me están ofreciendo por unidad. Y obviamente también compararlo sobre la utilidad total que me están aportando y saber cuál es la utilidad que me está aportando cada uno de ellos. Genial, ¿cierto? Fantástico poder controlar nuestro negocio, poder controlar nuestros costos, tener certeza en lo que va a suceder en el futuro y poder proyectar nuestras utilidades con la tranquilidad de que conocemos nuestro negocio, conocemos nuestros datos y podemos ser eficientes. No se olviden, algo muy importante, el control, hacerle seguimiento,
poder contar con los elementos, con la herramienta adecuada que a usted le permita, mire que los controles no son complicados, es simple estar pendiente que nada suba o baje o que se mantenga dentro de un rango que nos permita la estabilidad, así como veíamos en nuestra gráfica de punto de equilibrio, que después del segundo semestre mantenía una forma equitativa y constante. Eso nos va a permitir la tranquilidad de poder saber que estamos haciendo las cosas bien y que somos rentables, que es lo más importante.